Alfredo Figueroa, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido. días, Carmen. Un saludo al auditorio. ¿Cómo te va? De vuelta después de una semana de no haber podido acompañarlos. Pero todo bien. Todo bien. Todo bien. perfectamente bien, así que estamos felices de que estés de regreso presencialmente en el estudio. Y bueno, muchos temas. Estábamos conversando hace un momento en el corte que bueno, bromeaba yo contigo diciendo que la presidencia de la República debería inventarse otra sección, porque tiene una sección que le llama ¿cómo le llama? Antes le llamaba López Obrador ¿Quién es quién las mentiras? Y ahora le pusieron el detector de mentiras. Nada más que ahora sacaron un fragmento de nuestro programa de ayer en donde sale Israel Vallarta y entonces usa ese fragmento de la entrevista a Israel Vallarta, que salió libre después de casi 20 años de estar preso en prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues aquí dijo, le pregunté que qué pensaba de que se estaba afirmando por parte de los críticos de que era una cortina de humo y de que lo habían sacado de la cárcel pues para distraer la atención de Adán Augusto López, de los viajes en el extranjero VIP y de tanta cosa que está aquí para criticar al gobierno. Entonces, ¿qué pensaba de que si era una cortina de humo? Y entonces él dice que no, que rechaza categóricamente eso, y ese fragmento es el que usa la presidencia de la República en su sección, que debería ser otra para este propósito, detector de mentiras. Y entonces estamos aquí hablando del tema y nos lleva al asunto que finalmente estamos pues en una circunstancia que es bastante compleja, porque hay quien sigue pensando a estas alturas del partido que Israel Vallarta pues debería seguir en la cárcel y que es un secuestrador, y hay gente en los medios que afirma categóricamente tal cosa, a pesar de que hay una resolución judicial y muchas investigaciones que hablaron de un montaje y de un conjunto de circunstancias totalmente inadmisibles en cualquier sistema de justicia medianamente potable. Medianamente potable. Bueno, creo que el ambiente de la polarización y de la mentira, ¿no?, hacen que veamos los exabruptos que podemos ver desde columnas hasta tweets, ¿no? Sí. Concretamente. Sí. Yo digo, bueno, primero, que en ese espacio nefasto que se llama, no sé, las mentiras, el detector de mentiras, que me parece, hoy salimos venturosamente, digamos, diciendo que aquí se dijo una verdad. ¿Por parte del entrevistado? Por el parte del entrevistado, que es la opinión del entrevistado y la opinión de quien la sí califica esa opinión. Bueno, es su postura. Nos deberían poner entonces en la parte como jugueteamos de quienes quieren la verdad, si es lo que quieren poner. Bueno, otra sección, ¿no? Al fin que es dinero público para secciones y secciones y secciones para la propaganda. ¿Propaganda dijiste? Propaganda, porque, claro, yo he mantenido aquí que ese programa de la mañana de la presidenta, como el del anterior presidente, con un tono, digamos, porque la protagonista hoy tiene características de personalidad distintas que el protagonista de ayer, pero tienen el mismo propósito propagandístico y no constituyen un ejercicio, por desgracia, de información a la ciudadanía, a las personas, en general. El caso Vallarta, Carmen, me parece un símbolo del tipo de discusión que podemos estar viendo en el país. Creo que independientemente de las características de esta persona, es un símbolo vinculado a un terrible ejercicio de impunidad en términos de lo que representa que una persona esté 20 años en la cárcel sin que se haya podido acreditar una responsabilidad. Y esta cultura que prevalece en México, que ejercen unos y otros, llamándolo secuestrador, cuando tiene una sentencia y 20 años de fiscalías y de poderes intentando probar lo que no pudieron probar. Y francamente, Carmen, después de haber visto el montaje y haber visto todo lo que los periodistas han escrito al respecto, libros al respecto, los personajes que se involucraron al respecto, y además después una sentencia que hay que revisar con puntualidad. Lo que creo es que es terrible que hoy por hoy una parte, digamos, de la oposición, no sé si partidista solamente, o también de la oposición social, de la gente que rechaza a Morena, inicie por llamar de esta manera
a una persona a la que no se le ha podido acreditar ninguna de las cosas que se le imputaron. Y veo también editoriales de distintos medios de comunicación diciendo, ¿y las víctimas? Bueno, las víctimas son fundamentales, importantísimas. Obviamente. Pero esta persona no fue responsable de esos hechos. Hoy sabemos que incluso grupos de esa época de secuestradores fueron y estaban vinculados en realidad a la propia PGR. Hoy sabemos que se inventaron grupos de esa naturaleza. Entonces, yo creo que la salida de Vallarta es dos cosas. Un símbolo de algo que ocurrió durante un tiempo en México, que siguió ocurriendo, que ocurría y que siguió ocurriendo, pero que nace esencialmente de la necesidad por legitimar con acciones mediáticas, con acciones así espectaculares, el combate, la lucha contra el fenómeno que representaba. Hablo no solamente en términos del enorme agravio, sino lo que representaba desde el punto de vista político en ese momento, los secuestros en México, ¿no? Es el intento de construir justamente no un asunto asociado a la verdad, sino un asunto asociado al enorme esfuerzo que se supone estaba haciendo el gobierno de México con relación a este tema. Era el momento de Vicente Fox, y en el periodo posterior, Carmen, el de Felipe Calderón, hubo toda una política permanente y un esfuerzo y una postura por criminalizar y soslayar y no responsabilizar a las personas que se implican en el caso. Creo que hoy sabemos, y creo que esa es la versión, por lo menos en función de la evidencia, perdóneme la audiencia que me refiere a cosas tan poco importantes como la evidencia, hoy en día en el mundo parece ser, pero toda la evidencia que tenemos muestra que efectivamente fue un montaje, pero no solo fue un montaje de televisión, fue un montaje, el caso en su conjunto, Carmen. Los elementos que hoy tenemos nos permiten afirmar que los casos que había son un montaje para culpabilizar a una persona, independientemente de las cualidades de esa persona, de la que era su pareja o acababa de serlo, etcétera. Juegan en esa lógica. Yo creo que es muy lamentable que por el rechazo legítimo, me parece, por muchas de las acciones que tiene el actual oficialismo, se pretenda, digamos, incluso en este caso, que es un símbolo del atropello a la justicia, tratar de utilizar esto como una suerte, digamos, de responsabilizar a una persona frente a la que no hay evidencia que permita, sino consignar que es una persona inocente y que estuvo indebidamente 20 años de su vida en la cárcel. Al mismo tiempo que eso pasa, y que hay esa parte que yo, perdónenme, pero reprocho y repruebo de quienes hoy tratan de culpabilizar a Israel Vallarta como un secuestrador, lo cual me parece ignominioso, falso, calumnioso. Una calumnia que duró y que le costó además 20 años de su vida. Nada más y nada menos. ¿Cuál es el símbolo por eso decía que es simbólico en muchos sentidos? Frente a eso, desde luego que hay un uso político, digamos, del oficialismo para cargar contra Fox y luego contra Felipe Calderón, etcétera. Si yo no recuerdo mal, Israel Vallarta sale en la época de Peña. La ciudadana francesa sale en la época de Peña Nieto, no en el periodo de Calderón. Ya ahí del 2013, recordando exactamente las fechas, y nos muestra por otro lado, digamos, cómo se trata de esencialmente ahora responsabilizar, digamos, de todo eso a lo que hoy se llama la oposición, ¿no? Sin recordar que durante 6 años el gobierno de México, encabezado por López Obrador, digamos, tampoco actuó en la dirección de que el señor Vallarta saliera de la cárcel. No. Es decir, la entonces secretaria de Gobernación distinguió el caso finalmente del montaje televisivo de Televisa
y los otros casos, como si fueran casos aislados, cuando lo que hoy sabemos es que fue la integración de un conjunto de casos, ¿no? De eso se olvidan. Y se olvidan de una cosa que Y ya... 2 hermanos más en la cárcel, todavía. Que hay familiares de él en la cárcel. Se olvidan Todavía. porque nada importa, ¿no? O sea, la evidencia no importa. Se olvidan de algo, Carmen, que me parece impresionantemente relevante. Ellos son los constructores de la prisión preventiva oficiosa y automática. El actual régimen, ese que celebra la salida de Vallarta, que deberíamos celebrar todos. En ese sentido, me parece que no hay otra cosa que decir que vaya al fin, que esta persona sale de la cárcel cuando no se le ha consignado que es responsable. Por otro lado, construyen la prisión preventiva oficiosa y lo mismo salen a defender y a felicitar la salida de Vallarta que a defender la prisión preventiva oficiosa o a hacer silencios, ¿no? De esos que hacen convenientemente cuando de lo que se trata es de no poder cuestionar lo que hoy sucede en México. Entonces, se dice una y otra cosa, ya sé que no estoy haciendo amigos en ningún lado, pero Carmen, es tremendo porque lo que ha representado la prisión preventiva oficiosa en México es que haya decenas y decenas de miles de personas hoy en la cárcel sin que tengan un juicio, sin que sepamos si son responsables o no, y estropeándoles la vida de una manera brutal, cuando muy probablemente sean personas, algunas de ellas y ellos, inocentes frente a esto que se ha llamado la prisión preventiva automática, frente a una corte que no resolvió finalmente el tema que ya la Corte Interamericana ha mandatado, frente a un golpe al Poder Judicial. Tiene un cachito de la corte, ¿no? Pues, está en sesión ahorita, ¿no? Veremos no? Si tiene... Fue ayer y yo no sé cuánto dura. Al ministro Lainez diciéndote que él pensaba que ya eso... Que ya no, pero tampoco era imposible. Bueno, ojalá. Pero que tampoco era imposible. Ojalá. Vamos a ver. Porque lo que viene, yo te puedo garantizar, en la otra construcción no es una corte, sino unos empleados del Poder Ejecutivo, ¿no? Que hoy salió el futuro presidente de la Corte, pues rodeado de morenistas, ¿no? Para hablar de cómo va a ser la ceremonia. Y estaba ahí con Adán Augusto López, estaba con Noroña y con alguien más en las fotografías que están hoy circulando ampliamente en los medios de comunicación. Lo cual muestra la extraordinaria independencia judicial que puedes esperar. Van a organizar ahí pues cómo va a ser la ceremonia y qué tipo de cosas van a hacer. Entonces él se vio obligado a ir directamente a conversar sobre esta logística yo no pues con los políticos de Morena. ¿No? Yo no lo vi muy obligado, ¿no? Lo vi como más bien contento, tomando su cafecito, saliendo, sin decir, oiga, ¿no sería razonable que aquí estuviera la representación del pueblo, en realidad del pueblo, y hubiera gentes de distintos partidos políticos y hubiera una recepción plural para quien va a ser el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hubiera sido mejor. Bueno, es la foto de la ausencia de pluralidad política que viene y de lo que a lo largo del tiempo, Carmen. Es una foto, es una imagen, es un retrato bastante singular de lo que está pasando. Déjame detener a Alfredo Figueroa. Te propongo que incorporemos a la charla a Juan Omar Fierro, porque Juan Omar Fierro, ya que estamos hablando del caso Vallarta, tuvo acceso a la sentencia. Y es importante la revisión de la sentencia, qué fue lo que la jueza finalmente resolvió, con qué criterios resolvió lo que durante 20 años no se había resuelto en términos judiciales, hasta que llegó a la conclusión de que tenía que absolverlo de todos los cargos de los cuales de todos los cargos imputados al señor Israel Vallarta. Juan Omar Fierro, te saludamos con gusto. Cuéntanos. Bienvenido. Carmen, muy buenos días. Alfredo, muy buenos días. Pues, Carmen, yo me dediqué a revisar la sentencia justamente para tratar de responder a esta pregunta de qué pasó con las víctimas, qué es lo que dijo la jueza sobre las víctimas que en su momento señalaron a Israel Vallarta. Y bueno, Carmen, lo que la jueza dice sobre este caso es que reconoce la jueza, Carmen, el dolor de las víctimas, el sufrimiento de las víctimas de secuestro, pero está analizando 292 pruebas presentadas por la PGR, hoy Fiscalía General de la República. Pues lo que dice es que encontró testimonios contradictorios, cateos sin orden judicial, violaciones a la cadena de custodia, torturas al inculpado, tardanza injustificada en la puesta a disposición de un juez
del detenido, violaciones graves al debido proceso y también que todos los reconocimientos de Israel Vallarta en el proceso penal, Carmen, que lo mantuvo preso durante casi 20 años, se realizaron sin la asistencia de su abogado defensor o persona de confianza. Carmen, pues la jueza lo que dice es que la manipulación e inducción que la PGR propició para que las víctimas declararan en contra de Vallarta y lo reconocieran como su secuestrador, rompió con el principio de garantizar un proceso justo en contra del inculpado, ya que en decenas de diligencias analizadas por esta juzgadora federal se pudo corroborar que las personas agraviadas y testigos de la causa penal fueron inducidos al reconocimiento de Israel Vallarta Cisneros por parte del agente del Ministerio Público. Contrario a lo que se especula en redes sociales o actores políticos sobre este caso, Carmen, la sentencia de la jueza federal sí analizó los testimonios de las 6 víctimas de secuestro y si bien advierte que hubo manipulación de las mismas después de que se descubriera el montaje en el rancho Las Chinitas para detener a Florence Cassés e Israel Vallarta, la impartidora de justicia aclaró en su análisis que el caso no pone en tela de juicio el sufrimiento de las víctimas y sus familiares, sino que más bien la juzgadora lo que está diciendo es que los testimonios y reconocimientos que estas víctimas hicieron de Vallarta siempre fueron guiados por personal de la PGR y se encuentran viciados por esta actuación del Ministerio Público, por lo cual al final carecen de fiabilidad para poder sentenciar a una persona inocente, dada la inducción por parte del Ministerio Público a efecto de que reconocieran e hicieran imputaciones firmes y directas en contra del acusado. Es decir, todas las víctimas señalaron a Israel Vallarta como líder de la banda de secuestradores después de que la PGR los induciera a hacerlo. También la jueza señala que en esta resolución que los reconocimientos de Vallarta y otras diligencias realizadas de forma posterior a este montaje intentaban justificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidos para tratar de acreditar el rancho cometido en Las Chinitas. Y Carmen, el razonamiento de la jueza atiende en particular los testimonios de 2 víctimas identificadas en el expediente con las siglas VCAT y SSM, que denunciaron secuestros antes del montaje del caso Cassés Vallarta, por lo que las primeras actuaciones realizadas en ambos casos se realizaron antes del montaje y de forma independiente al proceso penal contra la supuesta banda de plagiarios conocida como los Zodiaco. Incluso en sus primeras declaraciones, ambas víctimas, integrantes de la comunidad judía en México, afirmaban que no reconocían a ninguno de sus presuntos captores, pero después de ser llamados por el Ministerio Público de la PGR para que reconocieran a Vallarta como su secuestrador, presentaron nuevas declaraciones en las que ya los señalaron de forma directa como el jefe o patrón de la banda criminal que los privó de la libertad para exigir el pago de un rescate a sus familias. En resumen, Carmen, en esta nota muy detallada que estamos revisando, pues también se revisa pues la eliminación del primer testimonio, la primera declaración de Israel Vallarta, que fue obtenida mediante tortura, y en la que se detalla, Carmen, pues la supuesta existencia de la banda de los Zodiaco. Se habla de que el jefe es un tal Salustio o Salustino, alias Sagitario, una persona que nunca fue identificada por la PGR, una persona que nunca fue localizada, y entonces el responsable termina siendo Israel Vallarta Cisneros de la supuesta banda de plagiarios. Y esta declaración pues habría sido obtenida bajo tortura. Hay documentos de la ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acreditan la tortura, amén de las imágenes que se ven en televisión y las cuales la jueza retoma, como cuando Luis Cárdenas Palomino estaba apretando el cuello de Israel Vallarta y dice, bueno, pues esa es otra de las pruebas de la tortura prácticamente en vivo que se transmitió en su momento. Y sobre los reconocimientos, Carmen, creo que es muy importante decir que todos los reconocimientos de Israel Vallarta se hicieron en cámara de Gesell, pero con la presencia exclusiva de personal de la PGR y las víctimas. No hubo un abogado defensor por parte de Israel Vallarta. Y hay que decir que la Corte ha determinado que cuando se hacen este tipo de reconocimientos, tiene que haber por parte de los imputados un abogado o persona de confianza. Por lo tanto, estos reconocimientos todos son declarados inválidos porque todos se hicieron con el mismo vicio.
Y también se hacen reconocimientos a través de fotografías, Carmen, pero estos reconocimientos no se hacen presentando pues un carrusel de fotografías para que las víctimas puedan, digamos, elegir entre varias fotografías la persona que supuestamente lo secuestró. En este caso se presentaba únicamente la fotografía de Israel Vallarta y le decían, este es tu secuestrador, y la víctima decía sí, pero también se hizo violando pues las reglas que estableció también la Suprema Corte para este tipo de reconocimientos. Y aclarar, Carmen, que las víctimas, todas las víctimas, finalmente en sus primeras declaraciones, que por eso se habla de las contradicciones, dicen que no reconocen a los secuestradores y después del montaje ya reconocen a Israel Vallarta, por lo cual la jueza de la causa considera que ya estaban viciados porque hubo una predisposición y aparte una guía por parte de la PGR para que las víctimas pues señalaran a Israel Vallarta. Es decir, que la PGR los indujo y los manipuló para que en todo tiempo y momento señalaran a Israel Vallarta Cisneros como responsable de su secuestro. Y bueno, llega la jueza a la conclusión de que no hay elementos para señalar justamente a Vallarta como responsable de los secuestros y que todo está viciado por este montaje. Tanto lo que se descubrió en las chinitas, que pues, no se podía asegurar que estuviera ahí en su momento porque las autoridades mintieron desde el principio en la hora del aseguramiento del imputado, como lo que se mostró, lo que se construyó después, porque todo se trató de adaptar justamente a lo que se había visto en las chinitas para tratar de justificar este montaje y corregir todos los errores que ya de por sí se habían mostrado cuando se descubrió el montaje. Carmen, esto es parte de lo que dice la nota, parte de este análisis y reitero el objetivo que me hice como reportero al hacer esta nota es responder a la pregunta de qué se dijo de las víctimas, por qué la jueza en su momento pudo haber desestimado parte de los testimonios y sobre todo, Carmen, decir lo que dice esta sentencia, que la jueza no pone en duda los secuestros, sino la actuación de la PGR para que todas las víctimas señalaran a esta persona, Israel Vallarta Cisneros, como en su momento también a Florence Cassés, que ya había sido liberada por orden también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso por también violaciones al debido proceso, que decir que el debido proceso se refiere pues a las garantías mínimas para que las personas puedan enfrentar un juicio justo, que en este caso el proceso penal no fue justo, lo dice al principio la sentencia, y bueno, la sentencia dice que no hay forma de declarar culpable a Israel Vallarta Cisneros con las actuaciones de la PGR y después de la Fiscalía General de la República. Y por lo tanto, Carmen, pues concluir nada más para decir que invito a la gente a que lea la nota que hemos titulado en el sitio de Aristegui Noticias, ¿qué dice la jueza, no? ¿Qué dijo la jueza sobre las víctimas, no? Para que la gente pueda checar con más detalle todo lo que encontramos en esta sentencia de 423 páginas. Ni más ni menos. Gracias por revisar todo este documento y gracias por elaborar este reportaje que la gente puede, como bien dices, leer detenidamente en www.aristeguinoticias.com bajo el título de ¿Qué dijo la jueza sobre los testimonios de las víctimas que acusaban a Israel Vallarta de secuestro? Este reportaje de Juan Omar Fierro al haber revisado la sentencia completa. Gracias, Juan Omar, y hasta la próxima. Muy buenos días. Pues así están las cosas. Alfredo Una Figueroa. cosa muy breve y telegráfica para tener. Bueno, primero, fantástico, Juan Omar, en las 420 y tantas páginas que tuvo que leer para que ahora usted pueda leerlo inmediatamente en un pequeño resumen. Así que tómese la molestia, lea lo que dice Juan Omar, porque lo que revela esto, insisto en el concepto, esto es un símbolo de impunidad de aquel tiempo, de la impunidad de este tiempo. Listo, brevemente, Carmen, ¿por qué en México este caso no puede ser considerado justicia? Efectivamente hubo secuestros de personas y quienes fueron los secuestradores de estas personas no han sido encontrados, consignados, claro. Y se encuentran en un estado hasta hoy de indefensión después de años de haber sido sometidos a una práctica absolutamente vejatoria de la dignidad humana, como es el asunto de un secuestro. La segunda víctima de todo esto acaba de salir de la cárcel, pero es una víctima que pasó 20 años en la cárcel
con Florence Cassés, que pasó otro tanto de años, con los daños colaterales que tiene la propia familia del señor Vallarta, que siguen y son víctimas Y los que están en la cárcel de este asunto. Uh-huh. Pero de lo que no se habla, solamente se hace propaganda, es quiénes son los funcionarios directivos de la empresa Televisa que con la PGR actuaron para hacer este montaje. Con la policía. Con la policía. Estamos en la etapa de Fox en este momento. La AFI. Todo lo que pasó después, incluidas series que hizo Televisa sobre lo que estaba pasando con todo esto, ¿dónde están la rendición de cuentas y el llamado a juicio de la empresa junto con la otra empresa, Televisión Azteca, que estaban en ese momento, y cuáles son las consecuencias y por qué un juez en México no llama de inmediato a decir todo este montaje, si está consignado y se sabe, debe tener responsables, Carmen? ¿Quiénes son las personas del poder ejecutivo en ese momento, quienes sean policía, PGR, etcétera, que participaron en la construcción de este montaje? ¿Y quiénes son los funcionarios de la empresa Televisa que tuvieron que ver con este montaje? ¿Y cuáles son las consecuencias que deberían tener ante esos dos grupos? Bueno, de esto ni siquiera se quiere hablar. A lo mejor la presidenta sí quiere decir este pedacito del asunto en su programa de la mañana, a ver si la presidenta dice qué vamos a hacer con los casos de personas que hicieron este montaje. Más allá de seguir el jugueteo de quién gana el relato de las mentiras en el espacio público, a ver si quieren hablar de quiénes son responsables. De quiénes son responsables de esto. Porque de esto no hay responsables. Una persona estuvo 20 años en la cárcel y otros tantos, y no hay responsables. Y se afirma con una ligereza que todo esto fue un montaje y no hay responsables. Pues ese es el ciclo que vive este país. Es el ciclo de la impunidad que ocurrió en el periodo de Vicente Fox, que ocurrió en el periodo de Felipe Calderón, que ocurrió en el periodo de Enrique Peña Nieto y que ocurre en el periodo de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. La palabra que los define se llama: ustedes son y procuran impunidad en México. Volvemos. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa.